La palabra del Señor dice así: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a tomar asiento. Voy a dejarlo con el pastor Rodrigo. Como hemos comenzado a ver desde la semana pasada esta porción de la Escritura, vemos que la conclusión a la que llega Pablo es una conclusión a la cual obviamente nos quiere llevar, y es que a la luz de lo que él ha expuesto acerca de la condición del hombre y cómo es inútil para él salvarse a sí mismo, no importa aún los actos religiosos que haga y cuántas cosas él quiera hacer, no puede ser salvo ni justificado, a menos que sea por gracia. Y esa gracia es aquel regalo inmerecido por parte de Dios al pecador que corre a Él en arrepentimiento y fe. Y tal así fue como sucedió con Abraham. Fue gracia lo que él halló cuando Pablo pregunta, ¿y qué fue lo que halló entonces nuestro padre Abraham? Halló gracia. Y su fe entonces le fue contada por justicia y no sus obras. Y eso mismo se aplica a todo pecador que va a Dios. Eso aplica a toda persona que va a Dios arrepentido por sus pecados y poniendo su fe en Cristo Jesús. A la luz de esto, el hombre experimenta lo que nada ni ningún medio inventado por él mismo puede conseguir, que es la paz con Dios. Obviamente nos habla de que sin Cristo todos están en guerra en contra de Dios. Y es en un sentido literal. El hombre trata y seguirá tratando por todos los medios posibles de calmar sus conciencias. Buscan un sinfín de métodos para ellos calmar sus conciencias, métodos humanistas, estructuras religiosas. Usan lo que sea para callar esa voz que le grita, eres culpable, eres culpable. Y el hombre morirá en el intento, tratando de buscar algo que aplaque esa voz. Pueden aplacarla por un momento, pero el estado de culpabilidad sigue. Y el único medio eficaz que Dios mismo ha dado para el hombre, para que él sea reconciliado, apartado de toda obra que el hombre pudiera ofrecer, es a su Hijo Cristo. Y esa fue la primera joya que vimos, la paz para con Dios, que es el resultado inmediato de nuestra justificación. ¿Cuándo sucede? Inmediatamente. No es un acto progresivo, no es que tú estás entrando en paz con Dios, es de una vez y por todas. No nos estamos reconciliando con Dios. Es un decreto que viene por parte de Dios mismo. Es el resultado o la bendición que sucede en el preciso momento que por medio de la fe somos justificados. Ahora, si lo hemos notado, y espero que sí se han leído el texto en su casa, verán de que Jesucristo es el eje central de todas estas joyas. Es imposible disfrutar de ninguna de estas bendiciones si no es por Cristo Jesús. Por medio de Él, dice, también tenemos acceso a la gracia constante de parte de Dios. Si tú no tienes al Hijo, como dice Juan en su primera epístola, no tienes al Padre. Si tú no has procedido al arrepentimiento y la fe y estás completamente convencido de que Cristo es tu Señor y es tu Salvador, tú no tienes al Padre. Cristo es el eje central de todos los beneficios, las bendiciones, las joyas que disfruta el creyente. Es por medio de Él que nos gloriamos, dice. Es por medio de Él que nos regocijamos con toda certeza en la esperanza de la gloria de Dios. Es por medio de Él que aguardamos aquel día que Cristo viene, aquel día glorioso que Cristo vendrá por su novia, por nosotros. En medio de las aflicciones, entonces, podemos poner nuestra mirada en aquel futuro que nos aguarda. Y no la ponemos como si fuera un analgésico, ¿no? Como que ya pensando en eso mis dolores se van a ir. Más bien es un constante recordatorio
de que nos aguarda la gloria y que los sufrimientos del presente siglo no se comparan con la gloria venidera. Que algún día todos estos dolores pasarán y que algún día nuestro gozo será completo y será perpetuo. Pero el apóstol Pablo quiere mostrarnos aún más, quiere mostrarnos más acerca de estas bendiciones, acerca de estas joyas de la justificación. Y vamos a ver ahora los versículos 3 y 4. Esta es la segunda parte de lo que empezamos la semana pasada. Vamos a ver la joya de la perseverancia. Y por último, en el versículo 5 vamos a ver la joya del Espíritu Santo. Permítame primero orar y así rogarle al Señor que nos ayude en este tiempo. Buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por la gran clemencia con la cual tú obras en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, de que tú el día de hoy seas propicio para cada una de nuestras necesidades, Señor. Entendemos que tu palabra es suficiente, que a través de ella tú edificas a tu pueblo, que a través de ella tú consuelas a tu pueblo, exhortas, corriges y equipas. Así que te rogamos, Señor, que todas estas cosas sean realizadas en la vida de tu iglesia y que hoy sea día de salvación para aquellos que no te conocen. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, no es ningún secreto, ni para ti ni para mí, no importa la edad que tengas, que la vida está llena de complejidades. La vida está llena de alegrías, pero también muchas veces está llena de sinsabores, llena de dolor, llena de decepción. Estoy seguro que esta semana has tenido que enfrentar alguna de estas cosas. Todos lo hemos experimentado, por decirlo menos. Todas estas cosas, hermanos, nos recuerdan que vivimos en un mundo caído. Nuestras circunstancias presentes, hermanos, pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos, como hablábamos ahora. Y Pablo sabe esto porque las propias circunstancias de Pablo en momentos cambiaban. Pablo sabe que los sufrimientos de la vida presente no pueden ser ignorados. No simplemente los echamos atrás de nuestras espaldas como para no hacerles caso y seguimos caminando. No podemos. Negar el dolor, hermanos, a cualquier dolor que estuviéramos experimentando, no es de cristianos. No es de cristianos. Así es que a todo lo anterior que Pablo ha venido diciendo, va a añadir lo siguiente que encontramos en el versículo 3, que tiene que ver con eso de los dolores, los sufrimientos. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y no solo esto, obviamente está conectando lo que él acaba de decir en el versículo 2. Versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto. No se detengan ahí, dice Pablo. No solamente piensen en aquel día glorioso, lo cual es una certeza que tenemos como cristianos. No solo nos gloriamos en la esperanza del retorno de Cristo. Déjenme más bien añadirles algo que le va a servir para el día a día. Nos gloriamos también en las aflicciones, dice Pablo. No solo ponemos nuestra mirada en aquel futuro, no solamente pensamos todo lo que ese futuro va a traer para el creyente, lo habíamos repasado la semana pasada, pero también nos podemos gloriar aún en medio de toda circunstancia actual. Y hermanos, yo sé que esa es tu lucha y es mi lucha. No creo que nadie tenga un doctorado en cómo gozarse en los sufrimientos. Y esto debió ser tan revolucionario, tan retante para la audiencia original como lo es para ti y para mí. Da ganas de preguntarle a Pablo, ¿cómo es eso, Pablo? De verdad, por favor explícame, ¿cómo puedo gloriarme en las tribulaciones? En primer lugar, ¿es posible? ¿O hay que ser un apóstol? ¿Es posible que en medio de los sufrimientos, las presiones, que es lo que quiere decir tribulación, que viene de la palabra, se usaba esa palabra cuando la aceituna, el olivo, se ponía en la prensa y se le quitaba el aceite? Esa es la tribulación, una circunstancia que nos apremia, que nos presiona. ¿En medio de eso podemos gloriarnos? Y pensemos un momento en aquellos en Roma, pensemos un momento en el contexto de los que reciben esta carta. Pablo les escribe por ahí por el año 57. Para los que saben la historia, tan solo unos años después, la ciudad de Roma va a ser incendiada. ¿Y a quiénes culparon de ese incendio? A los cristianos.
¿verdad? El emperador Nerón, para salirse con las suyas, culparía a los creyentes y ellos sufrirían una persecución tan sangrienta después de ese incendio. Muchos de ellos serían usados como antorchas vivas para alumbrar las calles. Muchos de ellos serían lanzados al Coliseo con los leones, con fieras salvajes, perseguidos, arrastrados por las calles. Ahora, Pablo no tenía la menor idea de que eso sucedería unos años después, pero los va preparando. Va preparando el corazón de esta iglesia y por ende también a nosotros. También a nosotros. El mundo los iba a odiar y el mundo los iba a odiar persuadidos por el emperador más poderoso, pero ¿saben qué? Ellos tenían paz con Dios, con el único realmente poderoso que cuenta. Aunque ellos serían perseguidos, tendrían que abandonar sus casas, eso no significaría de ninguna manera que Dios los había abandonado. Por el contrario, aún en medio de todo eso, la gracia del Señor estaría perpetuamente con ellos. Y podían gloriarse, hermanos, con plena seguridad en un futuro glorioso con Cristo. Pero aún la pregunta no ha sido contestada. ¿Cómo gloriarse en medio de las tribulaciones? Como tú que estás sentado ahí, puedes gloriarte en medio de los problemas, los sufrimientos que llegan a nuestra vida. ¿Será que Pablo quiere que su audiencia o nosotros seamos masoquistas, encontrar placer en el dolor? Claro que no. ¿Está buscando Pablo que imitemos a los estoicos? Ahora de nuevo está muy promovida, ¿no? Este tipo de pensamiento, esta filosofía estoica. Si no sabes, el estoico sufría en silencio. El estoico simplemente apretaba los dientes y no derramaba ninguna lágrima porque creía que su mente, que era una fortaleza, debía ser impenetrable. El estoico creía que las emociones como la tristeza o el dolor son debilidades que deben ser suprimidas por la razón. El estoico se decía a sí mismo: yo soy fuerte, yo puedo soportar eso, mi voluntad es inquebrantable. Toda su confianza descansaba en su propia capacidad de resistencia. Nosotros no somos como los estoicos, hermanos. Así que no creo que Pablo esté apelando a eso. Tampoco creo que Pablo los esté llevando a ser indiferentes. Más bien, como escribe un comentarista, dice: tan pronto como el apóstol señala la gloria de Dios como una luz que brilla a lo lejos para animar al creyente en su camino, pasa a pensar en el contraste entre esa luz a la distancia y la oscuridad que le rodea en el presente. Es innegable. No podemos ser indiferentes. Hay una oscuridad que nos rodea. Tú lo sabes y yo lo sé. Basta con revisar cómo nos ha ido en la semana. Basta con revisar nuestras emociones. Basta con ver cómo respondemos a ciertas situaciones. Todo eso, hermano, es un recordatorio del conflicto que aún vivimos aquí. Nos deja ver el dominio que aún se le es permitido por Dios mismo a Satanás. Pablo no quiere, y por ende Dios no quiere que nosotros, sus hijos, enfrentemos estas aflicciones o tribulaciones, opresiones, como lo quieras llamar, con una sensación de derrota espiritual. Él no quiere que sus hijos estén pensando que Dios los ha abandonado, porque hubo alguien que gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Él lo gritó para que ni tú ni yo jamás experimentemos esa situación. Por el contrario, tal como ha sido en la vida de Pablo, basta con leer sus cartas para ver todo lo que él ha sufrido. Podemos enfrentar estas tribulaciones poniendo nuestra mente en lo que ellas va a producir en nuestra vida. No sé si eso es de consuelo para ti o no, pero eso es lo que la Escritura nos dice. Debemos ver las aflicciones teniendo en cuenta lo que ellas van a producir en nuestro carácter. Y lo primero que Pablo tenía en su mente al momento de enfrentar todo sufrimiento es que era para la gloria de Cristo. Y que era una oportunidad para la exhibición de su poder. Mi hermano, mi hermana, tú que estás aquí, en medio de las circunstancias que estás atravesando, eres una exhibición del poder de Dios en tu vida al simplemente estar sentado, sentada aquí, dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Porque fuera de Él no fuera posible. Fuera de Él no fuera posible. Miren cómo Pablo expresa esto en su carta a los Corintios. Dice: por lo cual,
Por amor a Cristo, dice Pablo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él no está siendo un estoico. Él está poniendo todo su ser, toda su mente, todo su corazón en aquel que le dijo, bástate de mi gracia. Se goza, dice, en las debilidades. Obviamente, esto era consecuencia de su ministerio apostólico, pero aplica a nuestra vida, porque los sufrimientos son sufrimientos, al fin y al cabo. Para Pablo, el sufrimiento, las tribulaciones, antes que nada, daban paso a mostrar el poder de Dios y cómo éste fortalecía su vida. Creo que tú y yo podemos dar testimonio de eso, hermano, hermana. Y eso lo llevaba a glorificar a Cristo. Eso lo llevaba a adorar a Cristo. Y basta con leer la carta también que le escribe a los filipenses para darnos cuenta del gozo presente en la vida de Pablo en medio de las tribulaciones. El tema central de Filipenses es el gozo. Y Pablo lo escribe desde la cárcel. Esto era posible para Pablo porque para él el mejor ejemplo y mayor ejemplo de servicio sacrificial era Cristo mismo. Era Cristo mismo. Y ahí es en esa carta entonces donde está el texto tan conocido, muchas veces usado fuera de contexto, Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es todo lo consigo por medio de Cristo. Todo sufrimiento, toda tribulación, toda prueba es posible soportarla porque Cristo nos fortalece. Eso es lo que dice Pablo. Pablo quiere que la iglesia, y no solo la que está en Roma, toda la iglesia en todos los tiempos, vea el sufrimiento y las tribulaciones como él las veía. Dice que lo que va a hacer ahora no es en sí concentrarse en el tipo de tribulaciones, él no va a hablar de eso, él va a hablar más de eso más adelante en Romanos 8, sino va a hablar del resultado que éstas deben traer a nuestras vidas o que ellas deben producir en la vida de la iglesia. Entonces Pablo continúa y dice, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo, no somos ignorantes de estos, sabiendo, estando plenamente conscientes, plenamente convencidos, enteramente persuadidos que la tribulación produce paciencia. No el tipo de paciencia que te está haciendo dormir ahorita, no esa paciencia, no. ¿Cuándo va a terminar este tipo de hablar? Una vez más, hermanos, tengamos en cuenta que para Pablo la tribulación estaba muy amarrada al contexto de la iglesia en Roma. La persecución que ellos vivían, el aire de hostilidad que se respiraba en esa ciudad, la cual iría a manera creciente, ascendente. Esa persecución, esa hostilidad, ese odio, esa enemistad en contra de la iglesia debía producir en el creyente paciencia. Paciencia. Para nosotros no estamos en ese contexto. Al menos en este lado del hemisferio no nos persiguen como al otro lado del hemisferio, como a muchos de nuestros hermanos sí lo persiguen, los asesinan, los queman vivos. Pero el principio es lo mismo. El principio de lo que debe producir la tribulación en nuestra vida es el mismo. No debe producir temor. No debe producir cobardía, hermanos. Debe producir paciencia. Ahora déjenme hacer un alto aquí. Porque yo tengo que confesarles, hermanos, que yo no estoy predicando esto como que alguien que pudiera decir que es un principio que siempre está presente en mi vida. Yo no puedo estar aquí parado y decirles que esto es un asunto que veo constantemente en mi vida y que yo siempre respondo de la manera que Pablo nos está diciendo. Sería un mentiroso. Así que el texto, hermanos, me imagino que a todos nos exhorta de manera directa. Todos estamos ahí. Todos estamos en esa lucha. ¿Pero a qué se refiere Pablo con paciencia? Literalmente significa quedarse bajo el peso. Apunta a la capacidad de soportar una carga pesada sin intentar escapar de ella y sin ser aplastado por ella. Es una resistencia. En nuestra cultura la paciencia es pasiva, simplemente llega al punto de pensar que es como una virtud. La paciencia que tienen ustedes a que termine el sermón, están con hambre. La paciencia de estar en la cola larga del supermercado, que esa paciencia a mí me falla a cada momento.
La palabra original para paciencia no es el simple hecho de cruzarse de brazos y esperar que el tiempo pase. Más bien es una virtud militante, se podría decir que es una virtud atlética, desafiante ante la situación. Tiene que ver con la perseverancia y la constancia, hermanos. Es así como se muestra qué tipo de tierra es en donde ha caído la semilla, ¿verdad? Pablo resalta esta actitud en los de Tesalónica, en su segunda carta le dice: nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios por su perseverancia, la misma palabra, paciencia, su paciencia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Hermanos, cuando Pablo dice que la tribulación produce paciencia, no está hablando de sentarnos y esperar a que la tormenta pase. Más bien imaginen un hombre que va al gimnasio, imaginen un atleta que le ponen, qué sé yo, 100 libras de peso en los hombros. Él no se queda ahí parado, pasivo, esperando que alguien le quite esa barra, ese peso. Él hace fuerza hacia arriba para que sus músculos se desarrollen, que posiblemente aún sus músculos estén temblando, pero él igual respira profundo, resiste el peso sin rendirse, sin dejarse aplastar, porque sabe que ese peso va a desarrollar músculo en sus piernas. La tribulación, hermano, es el peso y la paciencia es el músculo espiritual que empuja hacia arriba. Cuando Dios permite que el peso de la enfermedad, de la crisis, del dolor caiga sobre nuestros hombros, hermanos, es para que por medio de la perseverancia desarrollemos aquello que es necesario para nuestro andar como creyentes. Es necesario, no hay otra escuela. No hay otra escuela. Si te han dicho que con Cristo no vas a sufrir, te engañaron. ¿Cómo desarrollamos una actitud de padres más responsables? Sufriendo con los hijos. Los sufrimientos que estos bellos muchachos y preciosos muchachos traen a nuestras vidas, ¿verdad? Corremos por ellos, estamos pendientes de ellos y vamos desarrollando esa virtud de preocuparnos por ellos. Es el ejercicio, es por medio de la aflicción, es por medio de la tribulación. ¿De qué otra manera te explicas que muchos aquí podrían estar sobrellevando una pena, un dolor, una incertidumbre, una enfermedad, pero igual se encuentran aquí? Aún con las poquitas fuerzas que tienen, aún como ese atleta, aún quizás tus músculos están temblando, pero aguardas en el Señor. Resistimos, hermanos. Venimos aquí sabiendo que es Dios quien está en control. Ese es el mayor respiro que podemos tener. Y que esa tribulación está forjando en nosotros carácter. Que lo más probable tú no lo percibas, mi hermano, mi hermana, pero es lo que está haciendo el Señor. Dios está aplicando Romanos 8, 28, 29 en tu vida. Que todas las cosas juntas colaboran, operan para bien. Todas las cosas juntas. No es como ese mensaje de galletita de fortuna. No es porque te negaron algo, porque algo mejor viene. No es que algo mejor, no. Es para que seas formado a la imagen de Cristo Jesús. Por eso esto tiene que ver solamente con los que son llamados por su propósito. Aquellos que aman a Dios son aquellos que han sido llamados por el propósito de Dios. Aquellos que han sido predestinados. Aquellos que han sido llamados. Aquellos que han sido santificados. Aquellos que han sido glorificados. Esto es para el creyente. Tú no te podrás gloriar en ninguna tribulación si Cristo no es tu Señor y tu Salvador. Vas a correr desesperadamente y buscar otro refugio. Por eso nos podemos gloriar en las tribulaciones, hermanos. O sea, podemos tener una confianza firme y certera de que esa tribulación traerá como resultado paciencia y que la paciencia a su vez, como dice Pablo, traerá carácter probado. Miren cómo Pablo procura estimularnos. Miren cómo él nos anima a enfrentar el sufrimiento con gozo, sabiendo que no es en vano la prueba. La pregunta que debiéramos hacernos es: ¿qué pasaría si al llegar la tribulación renunciamos a nuestra fe? ¿Qué pasaría? ¿De qué manera podríamos obtener ese carácter probado? Huimos del fuego de la prueba a la primera señal de calor. Si el atleta suelta la pesa inmediatamente, nunca va a desarrollar músculo, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, ante la primera crisis,
sea cual sea, ante las tentaciones, ante el dolor, sea cual sea que estamos enfrentando, decimos, yo no creo más, esto no funciona, esto no es para mí, Dios conmigo se ha equivocado, Dios me abandonó, la gente me decepcionó. ¿Qué pasaría, hermanos? Eso es lo que pasaría. Nos estamos robando a nosotros mismos la oportunidad de ver a Dios sosteniéndonos. Entonces terminamos con una esperanza frágil y esa esperanza se rompe con cualquier viento. Por eso Pablo nos ruega, hermanos. Por eso Pablo nos insta a que nos quedemos bajo el peso, porque solo la fe que soporta la tormenta de hoy, hermano, es la fe que traerá el carácter probado que el creyente necesita y debe reflejar. Interesantemente, hermanos, cuando leemos también la primera carta de Pedro, está dirigida a aquellos que ya están sufriendo el exilio, ¿verdad? Aquellos que han sido perseguidos y están regados por las diferentes ciudades de Asia Menor. La carta de Pedro es después del incendio a Roma. Pablo escribe antes del incendio a Roma. Pedro escribe después, ya la persecución consumada. Quizás no sea la misma audiencia, pero quizás sí. Quizás algunos que leyeron la carta a Roma han sido perseguidos y van a leer ahora la carta que escribe Pedro. Están sufriendo una persecución en su clima y Pedro los anima de la misma manera que Pablo lo está haciendo a la iglesia con Roma. Le dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Esta gente han sido arrastradas por las calles, sus casas han sido saqueadas, están escondidos y le dice, ustedes por el poder de Dios están siendo perseverados para aquella salvación que será revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Miren la actitud de estos perseguidos, se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Es el mismo ánimo, es la misma fuente de refugio. Y Pedro más adelante continúa su argumento dejando saber a la audiencia que la prueba es necesaria para que la fe tenga su resultado en alabanza, en gloria y en honor. O sea, para que muestre el carácter probado. La fe que ha sido puesta a prueba. Hermano, no te vayas a olvidar, no vayas a pensar de que las pruebas son asuntos que se le escaparon de la mano del Señor. Más bien, el Señor mismo la ve como necesaria para que nuestra fe sea fortalecida. Para que perseveremos y nuestro carácter sea probado. Todo esto, como dice el texto, trae como consecuencia esperanza y la esperanza no avergüenza. Y la pregunta obviamente es, ¿por qué esperanza? ¿Por qué esperanza? Y miren la secuencia, tribulaciones traen paciencia, o sea, perseverancia. La perseverancia, carácter probado, que lo podemos decir que es una semejanza a Cristo. Y esto esperanza. Ahora, posiblemente en nuestra mente, o en la mía al menos, no se me hacía fácil de reconciliar ese último factor, como que no era familiar en la ecuación. ¿Por qué? Porque a veces pensamos equivocadamente que la esperanza crece cuando vemos que las pruebas comienzan a desaparecer. Cuando vemos que las aguas se calman. Pero en medio de las tribulaciones, ¿cómo es que surge o cómo es que crece la esperanza? Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de esperanza es? Bueno, creo que la esperanza surge primeramente de saber que Dios está obrando por medio de ellas. Recordemos que la prioridad de Dios no es quitar nuestros sufrimientos. Por ahí hay un mensaje que dice, Dios no quiere que sufra. Eso no es verdad. Dios tampoco se place en el sufrimiento. Pero la prioridad de Dios no es quitar nuestro sufrimiento, es usarlo para hacernos a imagen de su Hijo. Y cuando entendemos eso, hermanos, cuando entendemos esa realidad, crece en nosotros la esperanza real de que somos de Él. Esa es la esperanza. Porque en Él hemos encontrado refugio, el refugio que nuestras almas necesitan. Timothy Keller comentó en su momento acerca de este texto lo siguiente, y lo cito. El sufrimiento nos quita las fuentes rivales de confianza y esperanza. ¿Entienden eso? Hay fuentes de confianza y esperanza que son rivales a Cristo, las cuales quieren traer nuestra atención, sea lo que sea. Es decir,
sigo con la cita de Keller, los otros lugares a los que podríamos acudir para lograr sentir que en el fondo estamos bien y que nuestro futuro estará bien. ¿Reconoces esas fuentes? ¿Reconoces esas fuentes rivales donde quieres tú depositar tu confianza, tu esperanza y que ellas te dicen, no te preocupes, está bien? Bueno, el futuro, sigo con la cita de Keller, nos lleva al único lugar donde encontramos esperanza genuina y la confianza verdadera, al Dios Trino. Porque no hay otro lugar, hermanos. El resto son sacos rotos. El resto son cisternas rotas. En medio de la prueba, hermanos, quizás lo más difícil, lo más complejo de entender y lo más duro de asimilar para nuestros corazones es aceptar que los propósitos de Dios son confiables. Debemos de confiar en el Señor en medio de la prueba, hermano. Es difícil aceptar, pero te voy a decir una gran verdad. Dios es confiable. ¿Lo crees o no? Amén. El Señor a menudo lo primero que hace es llevarnos a un lugar de total dependencia. Un lugar donde no vamos a encontrar el consuelo de nada ni de nadie. ¿No es así? No importa las miles de llamadas que recibas. Y en medio del dolor uno agradece, las personas están interesadas. Pero nada ni nadie nos dará el consuelo que solo encontramos en Cristo Jesús. Ahí nos lleva el sufrimiento. A un lugar de total dependencia. No para llevar una vida solitaria, obviamente, eso no es lo que está diciendo Pablo. Pero el refugio real, el consuelo real, solo lo encontramos en Él. Piensa por un momento en esa situación tan difícil, ¿ok? Ese problema que te quita el sueño, que debe ser alguna, o algunas, o muchas. ¿No te ha obligado esa situación a enfocarte más en tu relación con el Señor? Sería una pena si no. ¿No te ha llevado esa situación angustiante o esa tentación que te asalta, que está presente, ese temor constantemente? ¿No te ha llevado acaso a enfocarte más en tu relación con el Señor? ¿No te ha obligado a tomar ese camino? Posiblemente en ese tiempo has orado más que nunca en tu vida. A través de ese dolor, hermano, hermana, Dios ha probado tu carácter, permitiéndote desarrollar una mayor madurez, una mayor confianza y tranquilidad que en otra ocasión no lo hubiera desarrollado. A pesar de que muy probablemente aún sigues en medio de ese proceso. Pero hay que también ser honestos. ¿Qué pasa si la prueba no ha traído esto? Quizás puede ser tu caso. ¿Qué pasa si las tribulaciones, por el contrario, te han llevado a enfriarte? A pasar menos tiempo en adoración, a buscar menos del Señor en oración, a meditar menos en su palabra y a seguir buscando, rascando, donde sea, un lugar donde refugiar. Escucha esto con atención. Si el dolor nos aleja de Dios, puede ser, hermano, hermana, que no hayamos entendido el Evangelio. No estoy diciendo que no seas creyente, ojo. Puede ser que no hayamos entendido todos los beneficios del Evangelio. Y puedes pasar toda tu vida así hasta que el Señor venga por ti. Pero eso, ¿sabes qué? Sería una lástima. Sería una lástima. Muy probablemente no hemos asimilado que ya somos justificados por la fe. Probablemente creemos aún en el fondo del corazón que el sufrimiento puede ser también un castigo de un juez enojado. En lugar, hermanos, de verlo como un instrumento en las manos amorosas de nuestro Padre. Él lo usa para hacernos cada vez más semejante a su Hijo Cristo, que es más glorioso que eso. La pregunta es si tú ves en tu vida un poquito más de Cristo cada día o no. Es una pregunta que yo tengo que hacerme todos los días, hermano. Si cada día veo un poco más de Cristo en mi vida. Si no, ¿a qué estamos jugando, hermanos? Tenemos que hacernos preguntas incómodas. Tenemos que ver nuestro corazón. Los sufrimientos, hermanos, son tan necesarias, así como es necesario que el oro pase por el fuego para sacar las impurezas, así Dios va a usar las pruebas para aquello a lo que nos estamos aferrando. No es para mostrárselo a Dios, Dios las conoce, es para mostrártelo a ti.
¿Qué es un ídolo en tu vida? ¿Qué es aquello que debe ser removido de nosotros? Porque queremos que Dios nos ayude y calme nuestra balsita que está en medio de la tormenta, pero queremos que lo haga abrazados a nuestros ídolos. Dígame, hermano, si eso no va a producir cada vez más esperanza. Y comenzamos a ver los sufrimientos de la manera que Pablo nos dice. Nos asegura que realmente somos suyos. Nos asegura que aquel que empezó la buena obra en nosotros la continúa y la seguirá continuando hasta el día de Cristo. Para las mujeres que están estudiando Santiago, no es un concepto desconocido, él también habla de esto. Él añade que en medio de las pruebas, si estamos faltos de sabiduría, pidámosela a Dios. Es en ese contexto que Santiago habla. Mejor dicho, oren. Oren mucho para que Dios le permita discernir el propósito de la prueba que están atravesando. No hay otra fórmula, hermanos, no hay otro camino que el Señor haya marcado para el crecimiento del creyente que las tribulaciones. ¿Te guste o no? Muchas veces se nos ha dicho, y lo escuché mucho cuando recién el Señor llegó a mi vida, por cristianos muy bien intencionados, no lo dudo, y me decían, mira, ahora que eres cristiano es donde realmente las cosas se ponen duras. Se te cierran las puertas, puede venir la escasez, pierdes amigos, etcétera, ¿verdad? Y eso en parte es verdad. Te lo digo porque yo lo experimenté tal cual. Pero muchas veces nos lleva ese pensamiento a un terreno equivocado. Se le dice a la persona que es así porque Dios tiene algo mejor. O que estas cosas pasan porque el enemigo está furioso, lo cual es verdad, el enemigo está furioso de cada pecador que rinde su vida al Señor. Pero estas cosas no ayudan mucho al creyente a que su esperanza se fortalezca. Porque deja de lado la verdad primordial por la cual llegan las pruebas. Y la verdad primordial es que el carácter debe ser probado para ser hecho a semejanza de Cristo. No es que Dios tiene algo preparado para ti, algo mejor. ¿Qué pasa con nuestros hermanos en Nigeria, hermanos? Cuando tú apliques una verdad del Evangelio, aplícasela a la Iglesia Universal. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos no pueden aspirar a algo mejor? Hasta el día que Cristo venga por ellos o los llame a casa. Todas estas pruebas, hermanos, son para apuntarnos, para dejarnos ver a dónde es que corremos para refugiarnos. Cómo las pruebas van destruyendo cada falsa promesa que los ídolos han hecho en nuestro corazón. Porque los ídolos prometen. Y prometen de todo. Pero nunca pagan. Nunca cumplen. Quitan, quitan y quitan. Es lo único que hacen los ídolos. Nos permite ver cómo solo en Cristo hay un refugio verdadero y seguro. Y cómo todo esto es instrumento en manos de Dios para mi crecimiento. Eso es lo que la gente necesita escuchar, hermanos. Esa es la manera como debemos animarnos los unos con los otros. Así que por esta y otras razones decíamos que la perseverancia es una de las joyas que acompaña la justificación. Y esa es una esperanza que todos nosotros debiéramos tener, porque como dice Pablo, es una esperanza que no avergüenza. Esta puede ser una frase que nos deja un poco confuso, pero ¿qué es lo que apunta Pablo cuando dice esto? Bueno, Pablo apunta a esto. Ni tú ni yo seremos defraudados, ni burlados, ni traicionados por haber puesto nuestra confianza en el lugar equivocado. Eso no pasará. Tú no has puesto tu confianza en el lugar equivocado si estás en Cristo. Y ese es el clima del pasaje. Y para entender el peso de esta promesa tenemos que entender qué significado entiende Pablo o qué significado le está dando a esta frase. Y no significa por ningún momento pasar por timidez, como que pones el peso de tu vida en algo, confías ciegamente en algo, en que te va a salvar y que a la hora más oscura eso que has puesto tu confianza, esa cosa se rompe en mil pedazos dejándote en la ruina total. Eso no es lo que quiere decir Pablo. Pero mira lo que tiene en mente Pablo, o quizás tenía en mente. El profeta Isaías en el capítulo 44 nos da una imagen trágica y a la vez una de las imágenes más ridículas de lo que es una esperanza que avergüenza. Él describe un hombre que va al bosque, corta un árbol de cedro y lo corta en varios pedazos, ¿verdad? Y con un pedazo lo aparta para hacer fuego, para calentarse porque es invierno. Con la otra parte enciende el horno o la cocina para cocinarse. Y hasta ahí todo bien, es algo que tú y yo haríamos.
Pero entonces dice Isaías, el hombre toma el pedazo de madera que le sobró, lo talla en figura le da una imagen, la figura de un muñeco, se arrodilla al suelo y le grita al pedazo de leña, líbrame porque tú eres mi Dios. O sea, hace un ídolo de algo tan ridículo como un pedazo de madera. Y esa es una tragedia. Ese hombre confía su salvación eterna al mismo pedazo de madera que hace un minuto usó para cocinar su almuerzo, que hace un minuto lo usó para calentarlo, y cuando venga la prueba, ese ídolo de madera arderá en el mismo fuego. No podrá salvarlo. El hombre quedará totalmente avergonzado, defraudado y burlado porque puso su esperanza en algo que no tenía poder ni para salvarse a sí mismo ni para salvarlo a él. Ahora, hoy en día, muy poca gente talla muñecos de madera. Y quizás lo hacen, pero entre nosotros. Pero hacemos exactamente lo mismo, hermanos, con nuestros ahorros, con nuestras carreras, con nuestra salud, con las relaciones interpersonales, con el amor, con nuestros méritos morales. En el fondo, hermanos, aún nos arrodillamos ante esas cosas y les decimos, tú eres mi seguridad, líbrame de mi angustia. Lo hacemos. Pero cuando el fuego de la tribulación llega, hermanos, cuando la salud se quiebra, cuando la economía colapsa, o sea lo que sea, esos ídolos arden hasta hacerse cenizas y el mundo queda en vergüenza. Y somos una vergüenza para los testigos cuando hemos puesto nuestras esperanzas en estas cosas. Pero Pablo le habla a la iglesia, te habla a ti, me habla a mí, nos dice, esa no es tu historia. Así no es con nosotros. Nuestra esperanza no avergüenza. Tu esperanza no es un pedazo de leña que sobró. Tu esperanza es el Cristo resucitado, el cual venció la muerte y está sentado en el trono a la derecha de Dios Padre. Ahora, esta promesa también tiene un sentido escatológico. Los cristianos no necesitamos estar temerosos esperando el día del juicio final. No seremos avergonzados, seremos vindicados, hermanos. El fundamento en el cual hemos construido nuestras vidas, la esperanza de bendición eterna en Cristo Jesús son una garantía inamovibles. Como vimos la semana pasada, nuestra vida puede ser como ese barquito que está anclado en medio de una tormenta y la tormenta lo zarandea de un lado a otro, pero el ancla sigue firme, hermano. Sigue firme. Ahora, esta confianza, esta esperanza, surgen en los cristianos porque, como explica Pablo en el versículo 5, la segunda parte, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Hay una certidumbre interna en el creyente, hermanos, que si bien es cierto, es subjetiva, porque radica en nuestro corazón, nos da la seguridad de que Dios nos ama. Pablo nos está diciendo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No solamente se nos ha sido dado, sino que podríamos decir que de manera extravagante Dios ha volcado su amor en nosotros. Lo ha volcado en nosotros. Así que si te preguntas, ¿cómo puedo estar tan seguro de que Dios no me va a fallar al final, de que mi fe no me va a avergonzar? ¿Cómo sé que esta esperanza es real? En Cristo tú tienes una garantía objetiva que ningún ídolo puede darte. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahora debemos tener cuidado porque Pablo no está diciendo que el Espíritu Santo nos da como un sentimiento cálido. No está hablando de las experiencias. Pablo no está diciendo que el Espíritu Santo nos da como escalofríos o comenzamos a temblar o que por ahí viene un susurro místico en el oído para hacernos sentir mejor. Él no está hablando de una experiencia mística, hermanos. La obra del Espíritu es mucho más firme que nuestras emociones que son cambiantes. Porque conozco gente que un día siente, el otro día no siente nada. Miren lo que hace el Espíritu Santo. Toma la obra de Cristo en la cruz del Calvario y con toda su luz la hace brillar en nuestra mente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el encargado de hacernos recordar, mirando a la cruz, el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros. Y por eso decíamos que la quinta joya es el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, sin que Él obre en nosotros, no podríamos disfrutar de la justificación. Es Él, el agente encargado, el medio
el cual Dios primeramente regenera al pecador, pero que Dios ha provisto a su pueblo para que disfrutemos de todas aquellas bendiciones que acompañan la justificación. Él es nuestro consolador, hermanos. Terminando, a la luz de lo que hemos leído, hermanos y hermanas, ¿cuál va a ser la manera en que vas a entender las tribulaciones de aquí en adelante? ¿Cómo vas a ver las aflicciones o pruebas que vengan a tu vida? ¿La vas a ver como la palabra del Señor te lo dice, como así dice el Señor? ¿O seguirás corriendo tras cisternas rotas? ¿O seguirás corriendo tras refugios, tras ídolos que lo único que va a traer en tu vida va a ser decepción? ¿Será que el texto te va a persuadir a que la veas como instrumento necesario para tu crecimiento? Ponte a ver, esa esposa difícil, ese esposo difícil, la crianza de los hijos, el jefe que a veces es injusto, la situación económica, la enfermedad, lo que sea que te esté pasando. ¿Cómo el Señor lo está usando para perfeccionar tu carácter? ¿Verás en ella la ruta que el Señor ha marcado para producir en ti paciencia? Hablando de perseverancia. No una paciencia pasiva, ni mucho menos una paciencia de resignación. Bueno, esto fue lo que me tocó, ¿qué voy a hacer? No esa paciencia, sino una paciencia que te lleva a seguir aferrándote a la promesa del Señor. Esa paciencia que con el tiempo sacará de ti y mostrará en ti ese carácter probado. Aquel carácter que ha crecido en confianza, aquel carácter que su fe ha sido fortalecida y que está plenamente convencido de que la esperanza que ha depositado en Cristo Jesús, a diferencia de aquellos ídolos que nunca pagan, aquella esperanza en Cristo no nos avergonzará. ¿Verás así? Yo no sé si en este momento estás pasando por alguna situación. Conozco la vida de algunos y sé que algunos sí la están pasando. Pero quisiera que este pasaje te ayude a ver cómo Dios va a usar eso para tu bien. Quisiera que este pasaje te lleve a esa certeza que Dios lo está usando para tu bien. Y espero que el día de hoy puedas descansar en lo que el Señor ha traído para nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, a confiar en Él cada día más. Que Dios nos ayude a perseverar, aferrarnos a sus promesas. Pero si tú estás aquí sin Cristo el día de hoy, si nos acompañas, déjame preguntarte, ¿cómo te imaginas aquel día final? Aquel día cuando tengas que presentarte ante el Creador del universo. ¿Qué vas a llevar en tus manos? ¿Piensas tú que hay algo con lo cual te podrás presentar y de esa manera ser acepto a su reino? Cuando Él te pregunte, oye, fulanito de tal, ¿por qué te tengo que dejar entrar en mi reino? ¿Qué le vas a responder? ¿Serás como aquel hombre necio que agarró un árbol y de un pedazo hizo leña, y otro pedazo lo puso para calentar su comida y el otro pedazo creó un ídolo? ¿Serás así de necio que el día de hoy seguirás poniendo tu confianza en cualquier cosa que no sea Cristo? ¿Qué vas a hacer con tu culpa? Porque tienes culpa. ¿Qué vas a hacer con ella? Solo en Cristo hayas perdón de pecados y plena certeza de vida eterna. Solo en Él. Y déjame repetirte las palabras que Dios mismo dio por medio del profeta Isaías. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Qué hermosa promesa si tú vas a Cristo hoy. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Como cada día que ella es abierta y expuesta, Señor, Espíritu Santo, habla lo más profundo de nuestros corazones a través de la palabra que ha sido revelada. Señor, te rogamos que de aquí en adelante consideremos tu palabra, Señor. Consideremos lo que tú nos has hablado el día de hoy, de cómo debemos de ver las pruebas. De que sí, Señor, nos socorremos los unos con los otros, nos alentemos, nos animemos, nos consolemos, pero la obra interna, Señor, en nuestro corazón, nuestro hombre interior debe ser fortalecido sabiendo que las pruebas tienen la intención, Señor,
de darnos crecimiento, que no son situaciones que se te han escapado de las manos. Ellas nos llevan a perseverar, a mostrar un carácter probado, a tener esperanza que somos tuyos y aquella esperanza jamás nos va a avergonzar. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a entonar nuestro himno de clausura y les pido por favor a los miembros que se queden. Tenemos hoy en recepción de miembros